En la segunda mitad del siglo XIX, el mundo se unifica cada vez más. Algunos países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón iniciaron una etapa de gran crecimiento económico. Los nuevos adelantos tecnológicos permitieron un importante aumento de la producción y las transformaciones económicas fueron tan profundas que se habla de una segunda revolución industrial. En esta nueva etapa del capitalismo, la producción no solo crece a niveles inusitados, sino que se concentra cada vez más. Los monopolios, grandes firmas que nacen. La concentración de la riqueza crece al ritmo vertiginoso de la expansión capitalista, a tal punto que un puñado de empresas radicadas en los países centrales pasan a controlar el grueso de la producción y el intercambio de mercancías. Lenin decía sobre esta etapa: la producción pasa a ser social, pero la apropiación es cada vez más privada. El crecimiento industrial se alimentaba de cuantiosa cantidad de materias primas y necesitaba para su expansión aumentar constantemente los mercados consumidores. Eso llevó a Europa a una carrera de conquista territorial en África y Asia. Es la era del imperialismo. ¿Qué significa eso? Entre 1876 y 1915, aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta fue distribuida y redistribuida en forma de colonias entre media docena de estados. La totalidad de África y buena parte de Asia pierden la soberanía sobre su territorio, sus riquezas son saqueadas y sus pueblos sometidos. En la Conferencia de Berlín en 1885, Gran Bretaña, Francia y Alemania establecen límites divisorios para sus imperios en el área africana. Sí, se reparten África como si fuese una torta. Empezamos diciendo que el mundo era cada vez más uno. En esta época se consolida el mercado mundial, es decir, la incorporación de buena parte de la humanidad a formas de trabajo y relaciones sociales va a ser extremadamente desigual. Los países periféricos que aportan materia prima quedan bastante atrás en el proceso de modernización. Estamos hablando de África y casi toda Asia, pero también de los países de América Latina, que son formalmente independientes, pero en los hechos serán semicolonias. La ciencia en este periodo se desarrolló como nunca antes, impulsada por el motor incesante de la industria. Tanto como ella se nutre de la conquista y sirve también para justificarla. El negro es inferior intelectualmente al hombre europeo. El negro tan solo puede ser humanizado y civilizado por los europeos. Todo esto decía la Sociedad Antropológica de Londres en 1863. Lindos muchachos, ¿no? Si piensan que tanta conquista generó un reino de amor e igualdad en los países centrales, se equivocan. Los trabajadores eran brutalmente explotados y el movimiento obrero se organizaba cada vez más. Se fundó en 1889 la Segunda Internacional, que buscaba reunir a los partidos obreros de todo el mundo bajo la idea de que todos los obreros debían unirse en la lucha contra la burguesía y el imperialismo. Para contrarrestar estas ideas socialistas, los gobiernos de Europa difundieron ideas nacionalistas. El Estado se oponía al internacionalismo de la clase obrera con el orgullo y defensa de la nación. Tanta competencia entre las potencias industriales por conseguir colonias no podía sino derivar en una guerra, y así lo hizo. Repletos de optimismo y espíritu nacionalista, millones de jóvenes europeos fueron arrojados a la mayor carnicería que la historia de la humanidad había conocido hasta el momento. El desarrollo tecnológico se volcó en nuevos armamentos y técnicas que hicieron que la guerra se prolongue durante 4 largos y penosos años. En el transcurso de la guerra pasaron cosas. Rusia, el país más grande de la Tierra, atravesó una revolución protagonizada por la clase obrera y el campesinado, que instauró el socialismo. Repartió tierras, puso bajo control obrero las fábricas y salió de una guerra que consideraban que respondía a los intereses imperiales. Nace así la Unión Soviética, marcando definitivamente a la totalidad del siglo XX. A todo esto, cuando los países europeos estaban exhaustos con la guerra, ingresa Estados Unidos y define la cuestión. Este país venía de una gran expansión territorial tras el triunfo del norte industrializado en la Guerra de Secesión por sobre el sur agrícola y esclavista. Desde entonces se dedicaron a expandir su territorio y ejercer una creciente influencia sobre América Latina, o como empezaron a decirle entonces, su patio trasero. Con el fin de la guerra se firma el Tratado de Paz y se acaban todos los problemas. ¿Se creyeron eso?
No se acaba nada, porque con el Tratado de Versalles, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos rediseñan el mapa de Europa a su antojo, y casi nadie queda del todo contento. Especialmente Alemania, que pierde territorios y colonias y tiene que pagar todo el costo de la guerra. Ya que estamos, Estados Unidos se saca de encima a su mayor competidor en términos industriales. Entonces, estamos en la década del 20. En Estados Unidos todo es diversión. Se duplica la producción industrial y crece el consumo como nunca antes. Muchísima gente se vuelve extraordinariamente rica invirtiendo dinero en la bolsa de valores. Parecía que todo iba a andar bien. En Europa, mientras tanto, andaba todo bastante mal. En Alemania empezaron a imprimir dinero para pagarle a Francia y se disparó una hiperinflación. Tanto ahí como en Italia empiezan a tomar forma movimientos políticos que se alimentan del descontento y el ferviente nacionalismo de la población. Nacen el nazismo y el fascismo. Como si todo esto fuese poco, toda esta loca alegría consumista de Estados Unidos se derrumba abruptamente en 1929. Lo que sucede en realidad es una crisis de sobreproducción. La capacidad de producir creció mucho más rápido que los mercados, pero explotó todo cuando cayó la bolsa de valores de Nueva York, o como fue más conocido, el crack de Wall Street. Y ahí sí que se puso fulera la cosa, porque la crisis, el desempleo y el hambre asolaron a todo el mundo. A todo el mundo no. La Unión Soviética, al no estar bajo el régimen capitalista ni estar vinculada financieramente al mismo, sigue creciendo a paso acelerado. Bueno, si algo faltaba para empeorar la situación es la mayor crisis del capitalismo, ¿no? Las débiles democracias de algunos países europeos se vieron convulsionadas por el empuje del movimiento obrero, que miraba a la Unión Soviética con simpatía, y por el profundo descreimiento de la población. En este contexto, el nazismo alemán y el fascismo italiano se consolidan en el poder y ganan adeptos en toda Europa. La idea de instaurar un orden, de volver a un pasado de gloria y de poner los intereses de la nación en el centro resulta sumamente atractiva para sectores medios de la población y especialmente para los grandes capitalistas que veían en el avance del socialismo la principal amenaza. Pero los problemas que llevaron a la Primera Guerra Mundial estaban lejos de resolverse. Crecían al ritmo de la reconstrucción de la industria luego de la crisis. Una industria que nuevamente necesita alimentarse de materias primas y mercados. Los horrores de la guerra volverían a devastar a Europa y al mundo, a una escala que no había sido siquiera imaginada.